Hola, ¿qué tal? Nuevamente estoy con ustedes, creando conciencia y sobre todo fomentando la homeopatía, ampliando el panorama de la visión que se tiene de las enfermedades, donde la escuela de ciencia solo le interesa la apariencia y en estos tiempos la mercadotecnia, donde las grandes farmacéuticas intervienen vendiendo sus medicamentos fantásticos sin el objetivo de curar, solo aliviar. Para todo esto tomaremos como referencia el libro del autor N. Gattac, Enfermedades Crónicas. En esta ocasión hablaremos de los miasmas que predominan a través del tiempo en cada uno de nosotros como seres humanos y que de algún modo intervienen en la enfermedad que aqueja al mundo en general, y estos son los miasmas razora, sífilis y psicosis. Pero antes de conocer un miasma se debe saber cuál es el significado de esta palabra y saber que este término tiene un origen etimológico en el griego. En concreto, emana del miasma, que puede traducirse como impureza o mancha. Así que se denominaba a la emanación dañina, que de acuerdo con creencias antiguas, brotaba del agua estancada, es decir, en fluvios fétidos, incluso las sustancias corporales de cuerpos que padecían enfermedades. Todos estos humores eran lo que enfermaban. Es por eso que se usa de manera simbólica la palabra miasma para aludir a algo que corrompe o daña. En la actualidad, la escuela de ciencia lo atribuye más a que los microorganismos son la causa y no los supuestos miasmas de los cuales nosotros hablaremos. Pero se debe establecer que la curación de una enfermedad crónica no es igual a una aguda, por lo menos en homeopatía, ya que nosotros como homeópatas tenemos un conocimiento de las así llamadas enfermedades agudas. A manera de ejemplo, veamos cómo nos formamos la concepción de una palabra. Al escucharla, lo que formulamos. Por ejemplo, cólera. Tan pronto como fue pronunciada el nombre cólera, ¿qué llega a nuestra mente? Un estado, bueno, como un síntoma, un estado que debe tener vómitos, diarrea, frialdad, un colapso. A eso le llamamos síntomas generales, formando la base del conocimiento sobre esta enfermedad. Y si de esta forma es fácil tratar cada caso, más si fuéramos alópatas. Porque como buen homeópata falta agregar los síntomas particulares y más aún los mentales. Es decir, donde los generales se formula su concepto por un estudio de varios pacientes donde los síntomas son vómito, diarrea, frialdad, colapso. Pero hará la diferencia y será lo particular para la elección del remedio donde el paciente refiera copiosa C, lo que lo hará diferente y único de los otros casos, ya que la homeopatía trata cada caso como único. Pero para saber cómo una enfermedad aguda puede ser crónica con el tiempo, debemos construir un concepto por el estudio de las tres enfermedades miasmáticas y encontrar un remedio de acción profunda, siendo que no es suficiente que el remedio seleccionado sea similar a los síntomas, pues al lado de esta similitud deberá haber similitud miasmática, es decir, que la medicina elegida esté en armonía con el miasma del paciente. Para esto, como ya habíamos hecho mención, se hablará del descubrimiento de los miasmas crónicos, sus características y síntomas de su manifestación. Comenzaremos con describir el miasma Sora, con un ejemplo de manifestación a modo de una mayor comprensión. Citaremos lo siguiente: un viento repentino traerá enseguida un resfrío, luego un malestar en general en el cuerpo, fiebre ligera, una tos gradual, finalmente una pequeña o leve expectoración. El diagnóstico sería una gripe, una gripe. Pero esto no es más que el trabajo de la SORA. Es decir, toda manifestación de enfermedad conocida o no, toda la manifestación de una enfermedad conocida no será SORA.
puesto que la sora es la causa, es la base de todas las enfermedades. Aunado a todo esto existen otras complicaciones, y ellas son los métodos alopáticos o supresivos, vacunaciones e inyecciones, e incluso la herencia progresiva de estos miasmas o los que se han estado adquiriendo en la actualidad. Caos total. Imaginemos las dimensiones de tremendas manifestaciones sobre la raza humana, que se está extendiendo bajo el método de tratamiento que se hace pasar como científico y racional. Se debe hacer conciencia sobre por qué usted, sí usted, por qué usted desarrolla o se está desarrollando con una pobre vitalidad, una longevidad pobre y de pobre energía. ¿Por qué en su cuerpo aparecen nuevas enfermedades? ¿Por qué se engendran niños cada vez más débiles? ¿O por qué hay mujeres que no engendran? Si no analizamos y sentimos la situación, por sí mismo nada podrá ayudar. ¿Y qué verdadera miseria ocurre? Pues con todo esto, ni nuestra más alta potencia homeopática podrá ayudar. Qué barbaridad, pero no es cierto. Sí puede ayudar. Aunado a todo esto y más torcido aún, existen otra clase de complicaciones. Y es la que fue traída por el hombre en su desesperada demencia. Ataque contra la naturaleza misma. Pero la naturaleza es sabia y responde. Yo siempre he dicho en mis terapias, si el que nos creó nos hizo completos, ¿por qué hemos de mutilarnos? ¿Por qué hemos de mutilarnos cuando se percibe que un órgano que no funciona, por qué hemos de quitarlo? ¿En qué manual dice? Porque, porque si así fuese, sería bien sabido que el cuerpo respondería. Respondería a tal suceso y por sí solo lo desecharía, lo vomitaría, por decir así, el órgano afectado. ¿Por qué no en vez de esto se le regresa a su funcionalidad de la manera más noble? A manera de ejemplo, haciendo referencia a la alopatía, donde a una adolescente, digamos, que parece no desarrollarse, se le prescribe hormonas. ¿Por qué? ¿Por qué se transgrede la naturaleza? Misma que debería juzgar qué tipo de joven crece o se desarrolla más rápido o menos rápido. A su vez, se entiende que la SORA se origina en la mente y esta es la más viciada. Bueno, describamos a una persona sórica. Ella misma es inquieta, nunca está tranquila, nunca está satisfecha con nada. Y eso se manifiesta en su pensamiento, en su voluntad y sobre todo en la inquietud de sus acciones. Todo aspecto es inquieto. Ejemplificando, tal persona o mujer que piense que no es suficientemente rica, tratará de adquirir riquezas. Jamás estará satisfecho incluso con sus parejas, su esposa, su esposo, ¿no? Y por lo tanto buscará satisfacción con otra u otro. Y así en esos pensamientos, es como se adquiere la gonorrea o la sífilis. Enunciaré otros puntos clave para conocer aún más a una persona sórica o con su sora latente. La persona sórica es miedosa en todo, a la oscuridad, al estar solo, a los animales, a enfermedades, a su futuro, a emprender un negocio. Es inquieto y miedoso. Su apetito es anormal en todo sentido. No hay satisfacción. Esos alimentos que más le dañan son los que más desea. Desea dulces, duerme demasiado. Una manifestación clara de la sora latente es en una persona embarazada, en una mujer embarazada. El paciente sórico tiene gusto dulzón o amargo. Un hombre o una persona sana no debe tener o sentir gusto alguno.
En su abdomen hay flatos, bolgorismos, muchos gases. Siente que su estómago está vacío o inflamado. El paciente sorino no sufre de resfríos o toses fatales, aunque puedan ser persistentes por mucho tiempo. Pero como el sorino es ansioso, buscará el modo de aliviarse de la manera más rápida. Por otra parte, si se percibe muchos resfríos y tos, pero no sobreviene la ansiedad a pesar de ser fatal la enfermedad, y por el contrario, el paciente piensa que hay una esperanza al ataque, se podrá ver que hay sífilis acompañando a la SORA, significando una condición tuberculina. Para todo esto, hay dos grandes e importantes características de la SORA, que indican cuál es el, el miasma predominante en esa persona. La primera es su sensibilidad. Todo estímulo, la persona sórica lo siente en carne viva. La segunda característica es la falta de regeneración estructural. Ningún órgano se verá afectado, solo vendrán dolores, pero en ningún momento un agrandamiento o endurecimiento de un órgano. Es decir, sin sífilis o psicosis no habrá cambio estructural. Puede estar contenidas como base en las personas, pero no han tomado forma predominante en el proceso de la enfermedad. Puede ser que con el tiempo ocurra esto. Es bien sabido que el desorden funcional es el primer anuncio de la aparición de la enfermedad, que si no es corregida, complicará la restauración de la salud del paciente. Pero como en nuestra realidad jamás son corregidas estas manifestaciones desde su inicio, y peor, reconocidos como enfermedades por nuestros amigos científicos, todo seguirá complicado, diciendo lo siguiente en las consultas. Cuando un paciente se acerca al doctor diciendo o comentándole que tiene mal apetito, que no duerme, que tiene pesadillas, comezón en el cuerpo, ellos mismos dirán muy seguros, oh, no, 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 no hay nada de mal, no se preocupe. Le recetaré unos analgésicos o unos calmantes o alguna droga que lo haga así como que vayas a su casa y no delata. Y sí, enseguida se repondrá y listo, magia, porque para ellos esto no es de gravedad, pero la realidad es que no intentan profundizarse, pues tienen la creencia que si hay empatía con el paciente perderán el grado de doctor o médico, el cual se deberían ganar con la humildad. Para la alopatía, lo que sucede en el entorno del paciente, es decir, sus experiencias de vida, son X, porque para eso está el psicólogo o otras ramas de la ciencia. En vez de comenzar a detener la enfermedad que se ha establecido, manifestándose como un foco rojo de señal de alarma, hoy en día y desde mucho tiempo atrás se ven muchos casos de mujeres que comienzan a desarrollar varias clases de enfermedades en su útero o su matriz. Casi siempre inmediatamente después incluso de haberse casado o juntado o irse a vivir con su pareja, su esposo, que posiblemente sea un psicótico, por decir algo, mencionar algo, a este proceso doloroso emocionalmente que culminará hasta que se forma una excrescencia, es decir, una manifestación palpable de la enfermedad, un tumor, efecto concreto que solo será removido por medio de una operación. Esto solo da pie a que la enfermedad sea trasladada a otra parte del cuerpo y continúe ahí para que a su vez evolucione en una nueva enfermedad. Y la paciente reincida a consulta y así sucesivamente hasta el final de sus días. ¿Por qué no en vez de haberla tratado con esa cirugía o con esos tratamientos que enmascaran la enfermedad? ¿Por qué no mejor se le trata toda ella en su constitución, desde su mente?
Y si con esto es curada gradualmente y el proceso anormal que se había formado, es decir, el tumor, va desapareciendo, quitando la base para su desarrollo y restaurando la salud sin agredir, ¿por qué no lo hacen? Por lo tanto, hay que estar a la expectativa y curar al paciente cuando la normalidad es anunciada por un desorden funcional. De lo contrario, el desorden estructural lo seguirá y tornará el caso del paciente más complejo y terrible. Por otra parte, ya que fue más difundida la SORA por ser el miasma original, se debe decir que la psicosis es el miasma más peligroso e insidioso, que junto a la SORA ponen en aprietos a los homeópatas. Pero nada es imposible. Para nosotros no. Para conocer a la psicosis se debe examinar la mentalidad del cómo se expresa o se manifiesta. La primera forma de su manifestación es su tendencia a hacer un secreto de todo. El psicótico siempre está ansioso de que no se descubra su secreto, así como ansioso de ocultar su pensamiento a los demás, pues él piensa que todos son iguales a él y le ocultan algo. ¿Estará diciendo la verdad? Es extremadamente suspicaz. Piensa que nadie es franco. Incluso si se encuentra enferma o enfermo, acudirá a distintos médicos, pues nunca estará satisfecho con una opinión. Incluso repetirá en consulta sus síntomas porque pensará que no fueron dichos correctamente o expresados. Si escribe algo, lo volverá a leer una y otra vez o incluso a escribir. Si cierra la puerta de su casa, este regresará a cerciorarse de haberlo hecho una y otra vez. En segundo lugar, la psicosis tiene tendencia a cavilar, a rumiar sobre cosas, las piensa una y otra vez, las llora y está en su pensamiento como una rueda, dando vueltas. Siempre está propenso al daño, al delito. La psicosis hace que la víctima esté desprovista del sentido de lo correcto, incluso del amor por él mismo, del amor por los demás. Es un ser vil y egoísta. Hace del hombre una verdadera bestia humana. Me sonaba canción. Su memoria es débil. En resumen, la mentalidad de la psicosis es suspicaz, dañina, vil, egoísta y olvidadiza. Otra forma de percatarnos de que la psicosis está presente es en el plano físico, donde sus manifestaciones son específicas y muy importantes, pues se reflejan en crecimientos como son condilomas, excrescencias herpéticas en forma de coliflor, verrugas, es decir, cualquier crecimiento carnoso inusual en alguna parte del cuerpo es psicosis. Es la psicosis andante. Incluso se puede decir que los hemorroides son de la psicosis. En cuanto a su temperamento, es extremadamente irritable. Y más si se aproxima una tormenta o una lluvia. Por tal causa, se le diría que es un barómetro humano, un barómetro viviente. La lluvia o la tormenta lo inquieta, incluso orina constantemente. O mientras escribe o habla, el psicótico es incapaz de expresar sus sentimientos. Lo contrario a un sórico, al que no le falta tema de conversación, donde el psicótico solo repite lo mismo, es decir, hay pobreza en su lenguaje y pensamiento. Las siguientes indicaciones le darán material para que detecte o detectemos a a la psicosis y sus manifestaciones en todo el cuerpo, en sus cuerpos. Donde hay una inflamación, por ejemplo, en artritis reumatoide, donde haya un catarro en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, intestino o útero, donde haya toda alteración urinaria, una diabetes, una anemia,
sudores en la cabeza, son manifestaciones psicóticas. Hasta este punto hemos analizado los dos primeros miasmas del cómo se manifiestan a sí mismo por sus características y ahora observaremos la imagen de la sífilis. La más cara de los pelos. Su manifestación se da por abscesos y forúnculos malignos, sudores fétidos, una lengua gruesa y floja, de cobertura blanca y dentada, de un aliento fétido. El sudor del sifilítico, lejos de aliviar su padecer, lo empeora. Sus dolores óseos son severos y empeoran por la noche. Todo empeora por la noche, todo le agrava por la noche. Las alteraciones de la piel se dan sin prurito. Sus erupciones son cobrizas. La sífilis es la más débil de todas de los otros dos miasmas. Todos los órganos no son sanos. Siempre habrá alguna normalidad en su estructura. En la sífilis habrá destrucción. Siempre habrá destrucción. Cuando la sífilis es recién adquirida y se manifiesta en forma de úlcera, es importante saber que no se debe ser suprimida por algún método, pues ésta será dirigida hacia lo interior del sistema y de haberlo hecho, aparecerá o reaparecerá, por decirlo mejor, bien dicho, en la forma de tumor purulento, voluminoso, abscesos o forúnculos, un pie diabético, hasta que al final destruirá el tejido importante donde incluso la sangre se vuelve un veneno. Y no basta con todo esto, sino que implantará su daño en la mente donde la víctima o la persona, o por donde la persona en la vía o la vía característica de esa expresión será la imbecilidad. Entonces, permítame recordar que la SORA hace a la mente hiperactiva, la psicosis proactiva y la sífilis entonces inactiva, lenta e idiota. Por otra parte, tiene impulsos al suicidio, lo piensa constantemente en cómo lograrlo. Piensa que la vida es agobiante. La sífilis de modo grosero hace olvidar todo amor por la vida. Toda rapidez mental desaparece, no entiende nada, si lee una línea no entiende su significado o lo olvida todo. Por otro lado, se debe hacer énfasis que cuando una cefalea se agrava por el calor, reposo, por estar acostado o dormir, será un síntoma sifilítico. Un sifilítico tiene aversión por la carne. Todo le gusta frío. La sífilis nunca es independiente, ya que la mayoría de los casos está en conjunto con la SORA y es por este motivo que el carácter destructivo de este miasma peligroso ha tenido tan poderosas manifestaciones. ¿Y tú ya identificaste cuál es tu miasma? O peor aún, ¿de cuántos estás conformado? Por un mundo mejor, ámate, escucha tu cuerpo. Nunca es tarde, siempre estamos a tiempo de cambiar nuestra historia. Amo la homeopatía.